Hebreos 12, versículo 25 hasta el 29. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Ageo. Vamos a leer el capítulo 2, los primeros 9 versículos. Dice así la palabra perfecta de nuestro Dios y Rey. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar las naciones, todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a presentar este tiempo en oración. Señor mi Padre, cuán grande es este privilegio de poder exponer tu palabra. Y para ello, ¿quién es suficiente? Sabiendo que es tu palabra y que es algo espiritual y que no puede hacerse de ninguna manera por méritos ni por elocuencia humana. Sabiendo y reconociendo estas cosas, Señor, suplicamos, como hemos cantado también, que tu presencia esté con nosotros. Que tú, Señor, me dirijas para que no me desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Para que tu palabra, Señor, sobre todo sea buena y dulce en nuestro paladar, Señor, y haga mella en nuestra conciencia y trabaje, Señor, en nuestros corazones, Señor, y nos incline delante de ti, que eres el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores. Ayúdanos, pues, en esta mañana, porque te lo pedimos todo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Este es nuestro segundo sermón en la serie sobre Ageo. Y vimos en el domingo anterior que 18 años después de que Israel volviera del exilio y después de diferentes avisos proféticos de parte de Dios al pueblo, después de haber escuchado la reprensión fuerte, en palabras realmente duras, de parte de Dios, porque su casa, su templo, la iglesia estaba en ruinas y sin embargo las casas del pueblo, las casas de las personas estaban llenas de comodidad y de lujo. El pueblo por fin se arrepiente y empieza a construir el templo. Fijaros en unos cuantos versículos. El capítulo 1, versículo 4, 9 al 11 y el 14. Es para vosotros, tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, mi casa, está desierta. Buscáis mucho, versículo 9, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres
y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Versículo 14 dice que entonces Dios despierta el Espíritu y se refiere al Espíritu Santo, a Ruá, el Espíritu habitando en el gobernador, en el sumo sacerdote, y el Espíritu de todo el resto del pueblo. A través del liderazgo Dios habla al pueblo, y entonces vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Esto fue algo de lo que vimos la semana anterior, y dijimos que la enseñanza principal de este primer capítulo de Ageo es que Dios es lo primero. Y cuando Dios no es lo primero, nosotros somos lo primero. Y esto es drástico, porque cuando la criatura se coloca en el lugar que le corresponde solamente al Creador, cambiamos el orden natural de las cosas, el orden establecido por la santidad y la ley y la persona de Dios, y todo queda trastocado. Por eso nos enseña también este primer capítulo que la prioridad absoluta del creyente, de aquel que dice ser hijo de Dios, es honrar a su Padre, es honrar a Dios. Y dijimos que esta prioridad que muestra lo que hay en nuestros corazones se demuestra en el servicio, en la casa de Yahvé. En aquel tiempo era el templo, hoy es la iglesia. Y este fue el contexto del sermón anterior. He dividido el libro en 4 sermones porque es la división natural del texto. Fijaros cómo viene por 4 veces la palabra profética, la palabra directa de Dios sobre el pueblo. En el capítulo 1, versículo 1, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. En este capítulo 2 que empezamos, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Luego continuamos, en el versículo 10, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y el versículo 20, vino por segunda vez, es la 4ª vez, pero se refiere a la segunda vez en ese mes, palabra de Jehová a Ageo. Y estas 4 manifestaciones, estos 4 oráculos divinos, son los que dividen nuestro texto. Y hoy, con la ayuda del Señor, veremos esta segunda manifestación de Dios al pueblo. Este segundo oráculo llega, la fecha es muy precisa, el 17 de octubre del año 520 a.C., prácticamente un mes después de que el pueblo al unísono empezaran a trabajar en la obra, a construir el templo de Dios que había sido destruido. Y Dios de nuevo usa a Ageo, a su siervo, a su profeta, para dirigirse al pueblo. Y a través de ellos, como dijimos también la semana anterior, el pueblo escucha, porque en el gobernador y en el sumo sacerdote están representados todos, de forma política y de forma religiosa, de forma institucional y de forma civil. Todo el pueblo está representado en estos 2 hombres. Y el versículo 3 nos explica que el pueblo estaba desanimado. La gente, de nuevo, en 3 semanas y algo, estaban ya desanimadas. Habían empezado con entusiasmo, pero ahora están desanimados. ¿Quién ha quedado entre vosotros que ha visto esta casa, el templo, en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿La estáis considerando como poca cosa? ¿No la estáis viendo como yo la veo? Dice el Señor. Os falta visión, os falta entendimiento. Y es lo que hace Dios a partir de este momento, es mostrarles cómo será la gloria del templo. Así, en primer lugar, vamos a estar considerando, versículos 1 al 3, la gloria pasada del templo. Versículos 4 al 5 veremos la gloria presente del templo. Y versículos 6 al final, versículos 6 al 9, consideraremos la gloria futura, la gloria mayor de este templo que aquí se nos describe. Y también el pasaje nos da por lo menos 5 motivos por los cuales el pueblo está desanimado. En primer lugar, hemos de pensar que el templo había sido reducido a cenizas, había sido quemado hasta sus astillas, todo reducido, hacía ya unos 66 años por Nabucodonosor. Os podéis imaginar el estado de las ruinas que allí habían. Montones y montones de piedras muy pesadas, de escombros, de basuras, de malas hierbas que se habían acumulado durante todos estos años que habían estado en el exilio. Y antes de poder poner los cimientos del templo, había que sanear, había que limpiar, había que retirar todo aquello, había que hacer una gran obra de limpieza. Y era una obra pesada, era un trabajo
lento. Entonces no tenían ni mucho menos las herramientas mecánicas de las que disponemos ahora. Esto era un primer motivo de desánimo. En segundo lugar, también el texto nos dice que es el séptimo mes del año. El séptimo mes del año es un mes de grandes celebraciones. Es un mes donde se celebran dos fiestas importantísimas para el pueblo judío, la fiesta de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos. Esto lo tenéis todo en el capítulo 23 de Levítico. O sea, que aparte de los sábados, que eran los días sagrados de reposo en los cuales estaba prohibido trabajar, el pueblo había tenido un montón de días de reposo adicionales. Habían tenido el primer día del mes, versículo 24, capítulo 23 de Levítico, como he dicho, el 10º día, versículos 27 y 28, el 15º día, versículos 34 y 35, y el 22º día, versículos 35 y 39. O sea, el pueblo realmente quería trabajar, pero tantas fiestas, unido, como veremos ahora también, a la escasez de recursos, estaba haciendo mella en su ánimo. En tercer lugar, de nuevo, como decíamos también la semana pasada, la precisión con la que la palabra de Dios nos habla y nos da aquí una fecha exacta, que es el 17 de octubre del año 520 a.C., nos ayuda a saber que esta profecía, esta segunda profecía, llegó al pueblo a través de Ageo en el séptimo día de la fiesta de los tabernáculos, un día antes o el día realmente por la tarde en la que empezaba el día de reposo. ¿Y qué es lo que ocurría durante toda esa semana? Pues durante toda esa semana el pueblo estaba obligado, requerido, a vivir en tiendas hechas con ramas de árboles. No penséis siquiera en una tienda de lona cómoda en las que podamos tener, como las que podamos tener hoy en día. Estaban viviendo en cabañas rudimentarias porque así recordaban el peregrinaje que ellos habían pasado cuando estuvieron en el desierto y Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. O sea, no era una circunstancia cómoda en la que podía descansar muy bien. En cuarto lugar, este séptimo día también nos dicen las Escrituras que está marcado por grandes sacrificios y ofrendas en gratitud por las cosechas y los frutos del campo. Era parte de lo que se celebraba. Pero recordar el versículo 6 del primer capítulo. Sembráis mucho y recogéis poco. Había escasez en la tierra. Las cosechas no habían sido abundantes. Por lo tanto, estas ofrendas de gratitud no pudieron ser abundantes y también el pueblo seguramente ante esta escasez, ante esta pobreza de los frutos de la tierra, que dijimos que también es una muestra de la benevolencia de Dios, es parte de su pacto, el crecer, el multiplicaros, el fructificad, esto sin duda estaba ensobreciendo el ánimo del pueblo. Y en quinto lugar, el templo, este segundo templo, era mucho más pequeño que el templo de Salomón, era mucho menor. Curiosamente, nos dicen también los teólogos que este 17 de octubre de este año era el aniversario, o sea, hacía 440 años que el templo de Salomón se había acabado por fin y se había dedicado a Yahvé. Todo esto, sin duda, pues estaría en el ánimo de las personas, recordando esa inauguración de ese templo glorioso, de esa maravilla del mundo antiguo, que la gente, los judíos estaban tan orgullosos y que la gente podía admirar y deleitarse. Y ahora están viendo un templo chiquitito y aún ni siquiera lo ven porque están con los escombros ahí limpiando y todo esto les está de nuevo desanimando. Además, tanto Isaías como Jeremías y algunos otros profetas menores habían profetizado que llegaría un día en el que el templo sería mucho mayor, más esplendoroso, más lleno de gloria que el templo primero. Pero cuando el pueblo miraba a su alrededor, ¿qué encontraba? Pues no veía nada de todo eso, no veía ningún templo que fuera más glorioso. Y esta es la situación en este segundo oráculo de Dios al pueblo. ¿Y qué es lo que podemos aprender de todo esto, de esta gloria pasada del templo que aquí se nos recuerda y se nos evoca? Pues a diferencia del mensaje anterior donde hicimos hincapié en el hecho de que Yahvé no solo es un Dios de amor y misericordia, sino que dijimos que también es un Dios de juicio y de ira. Ahora tenemos que decir que Dios no solo es un Dios de juicio y de ira, sino que también es un Dios de amor y misericordia, porque
Aquí vemos que este Dios, que también se aparece como fuego consumidor y como ira santa, tiene compasión de su pueblo. Recuerda en qué situación está y Él quiere de forma amorosa y llena de misericordia, preocupado por el desánimo y el bienestar del pueblo, quiere animarlos. Y lo que hace es traer palabras que son palabras dulces, de ánimo, de consuelo, de bendición. Fijaros, en segundo lugar, la gloria presente del templo. Esforzaos, esfuérzate, dice Yahvé, cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, se está dirigiendo de nuevo a todo el pueblo. Trabajad. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros. Son palabras muy diferentes a las del primer capítulo. Son palabras de bendición, de ánimo. Son palabras de consuelo. En realidad, si os fijáis, este lenguaje nos recuerda un poco a Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9, cuando le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente. Incluso tenemos el mismo lenguaje recogido cuando Dios le dice algo así a David en Primera de Crónicas 28, 20. Usa unos verbos muy parecidos y algunos son los mismos. Y es como si, de alguna manera, Dios les estuviera diciendo, dejadme a mí los problemas y las dificultades y vosotros poneros con ánimo a trabajar en la obra. ¿Y cuál es la forma que Dios utiliza para animarles? Pues Dios lo hace recordándoles su fidelidad. Es lo que hace en este segundo punto del pasaje. El pueblo no es fiel. Una y otra vez lo hemos visto, una y otra vez lo vemos en las Escrituras. Pero Yahvé de los ejércitos no es como ellos. El pueblo olvida pronto el pacto sagrado que hicieron con Dios y que Dios hizo con ellos. Pero Yahvé no puede ni quiere olvidar ese pacto que ha hecho con su pueblo. Israel es inconstante, Israel es frágil, pero Dios es constante en todos sus caminos y Dios es todo lo contrario. No hay absolutamente nada inconstante o frágil en Él, ni en sus propósitos, ni en sus caminos. Así lo que hace, en primer lugar, cuando les habla de la gloria presente del templo, es animarles y consolarles recordándoles su nombre. Yahvé Sabaoth, el Dios de los ejércitos, el Dios creador y Señor de todas las cosas. Como dijimos el último domingo, este nombre evoca toda la magnificencia, toda la gloria, toda la majestad de Dios. Todo el dominio y el poder pertenece a Yahvé, Señor de los ejércitos, Yahvé Sabaoth. Todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de ellos, toda la creación está inclinada delante de este gran Dios, porque Yahvé es eterno e inmutable, a diferencia de nosotros que somos inconstantes y frágiles. Y es muy curioso, porque este nombre no aparece nunca en los libros de Moisés, no aparece en Josué o en Jueces, ni en Job, ni en Eclesiastés, ni en Proverbios. Sí aparece un poco más en los Salmos, apenas en los libros de Reyes y Crónicas, pero es en los profetas, y sobre todo aquellos profetas que se dirigen al pueblo cuando ha fallado en conservar la tierra prometida, al pueblo cuando es castigado y llevado al exilio. Es allí donde aparece este nombre de consuelo para el pueblo de Dios. Casi 80 veces está registrado en el libro de Jeremías, alrededor de 50 en el libro de Zacarías, unas 25 veces en el libro de Malaquías, y en estos dos y pequeños cortos capítulos de Malaquías aparece 14 veces. 5 veces, por lo menos, aparece en el pasaje que estamos tratando en esta mañana. Pero esto es muy importante, porque este nombre de Dios no se revela en la creación, no se revela en el diluvio, no se revela cuando es Israel liberado de Egipto, ni siquiera cuando cruza el Mar Rojo o cuando están en el desierto. Se revela cuando Israel es dividida, partida en dos, dividida en dos naciones, cuando Israel falla en poseer y conservar y proteger esa tierra que Dios les había prometido. Cuando son asediados por sus enemigos, cuando están en peligro de desaparecer y son llevados a la cautividad, entonces es cuando Dios se revela como Yahvé Sabaoth, el Dios de todos los ejércitos, el Dios de todas las cosas.
es en el fracaso del pueblo que Dios les recuerda que Él no fracasa nunca. Aunque el mundo se derrumbe a nuestro alrededor, nos dicen las Escrituras, Él sigue siendo la roca eterna de los siglos. Salmos 46, versículos 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Versículo 7. Jehová de los ejércitos, Yahvé Sabaoth, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Segundo lugar, Dios les anima y les consuela recordándoles su pacto inamovible. Versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Según el pacto que hice con vosotros. Justo antes de que Dios entregara las tablas de la ley en el monte Sinaí, en el capítulo 19 de Éxodo, Dios les dice al pueblo que les va a hacer un reino de sacerdotes y de gente santa. Es un reino apartado para Él, solo para Yahvé. Seréis mío, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Esa es la condición del pacto. Y más adelante les dice que ellos serán su tesoro, su especial tesoro, su posesión. Es el lenguaje del pacto. Es una pena que los judíos no quisieran usar el nombre de Yahvé y hablaban del cielo y del templo en vez de decir Yahvé, cuando es el nombre que Dios nos ha dado para que entendamos quién es Él, para que recordemos que ha hecho un pacto con nosotros. Yo soy, yo he sido, yo seré, siempre soy, eterno, y estoy con vosotros. Y Dios les recuerda a través de este pacto que fue Él quien los liberó de la esclavitud. Contra toda la oposición del faraón, que era considerado un dios o un semidios, contra toda la oposición del panteón de los dioses, dioses con D minúscula, de los dioses paganos, que están representados en esta lucha cósmica que hay entre el Dios verdadero y los dioses paganos de Egipto, en estas 10 plagas, como vimos una vez hace unos meses. Contra todo pronóstico y esperanza, casi 400 años después, Dios, Yahvé, se acuerda de ese pacto, se acuerda de que su pueblo está esclavizado bajo las garras de Egipto y a través de una lucha épica. Desde el momento que el hombre dejó de tener una relación directa con Dios, el ser humano ha estado buscando desconsoladamente la presencia de Dios. Tanto Job como los salmistas, como los profetas, a menudo nos nombran, evocan esta insolación que está experimentando tanto ellos como el pueblo, porque Dios no está presente. Sí, obviamente Dios llena los cielos y la tierra, Dios es omnipresente, está en todas partes, pero el Dios del pacto no está en medio de ellos. El Dios de la bendición, el Dios que les ayuda, que les protege, no está presente, porque el pueblo es pecador. Dios no está en medio de ellos, como lo estuvo en el jardín donde se paseaba en el fresco de la tarde y hablaba con sus criaturas. Como decimos, esta presencia se hizo elusiva, empezó, por así decirlo, a esquivar al ser humano cuando el ser humano se convirtió en un ser pecador. Y es cierto que durante el libro de Génesis, a partir de este momento que el hombre cae, el ser humano cae, desobedece y es apartado de la presencia de Dios, vemos ciertos indicios en estas teofanías, en estas presencias de Dios en forma a veces humana, como es el ángel de Jehová. Ángel con mayúscula, porque recibe adoración y no la rechaza. Estamos delante del Jesús preencarnado. Estamos delante de la segunda persona de la divinidad, Dios con nosotros, Emmanuel. Empieza de nuevo a acercarse al ser humano. También vemos estas teofanías, estas manifestaciones divinas en la columna de fuego, en la columna de humo. Era la presencia de Dios protegiendo y dirigiendo al pueblo. Más tarde, esta misma columna de humo aparece en el monte Sinaí. De nuevo, la presencia de Dios.
cuando Dios desciende sobre el monte Sinaí, el monte se convierte en su templo. De hecho, decíamos también hace tiempo que encontramos la misma división del templo está en el monte Sinaí. La parte exterior es la falda de la montaña, la parte media, que es el atrio interior, que es donde llegan los ancianos, y el pináculo del templo, el santuario de Dios, ahí donde Dios desciende y habla de nuevo cara a cara con sus criaturas. La presencia de Dios. Y este monte Sinaí es la antesala, es lo que precede al tabernáculo y al propio templo, que recordemos que no fueron construidos bajo designio humano, fueron construidos bajo la voluntad y las instrucciones de Dios, porque Dios no habitará en ningún lugar que no sea santo, correcto o apropiado para Él. De hecho, la propia fiesta de los tabernáculos está recordándonos esto, está recordándonos que Dios habitó en medio de su pueblo. No solamente Israel recordaba que ellos habitaban en chozas hechas de ramas de palmeras, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, Levítico 23 de nuevo, sino que Dios mismo dice que Él habitó. En Juan aparece la palabra tabernacular. Hizo su tabernáculo cuando habla de Jesús viniendo a este mundo, encarnándose. Habitó entre nosotros, tomó habitáculo, hizo un tabernáculo de ramas, una choza para Él, para el ser divino, para estar en medio de nosotros. Y esta presencia del ser divino es una de las mayores, si no es la mayor bendición que el creyente puede experimentar. Es una demostración de que nosotros le pertenecemos a Dios y por tanto Dios nos pertenece a nosotros. No hay nada más dulce que podamos decir cuando decimos a Dios, somos tuyos, que también podamos decir, por lo tanto, tú eres nuestro. Y esto es una bendición del pacto, esto es la bendición de que la presencia de Dios de nuevo está en medio de su pueblo. Es la confirmación de que estamos disfrutando de su presencia, de que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. En tercer lugar, quisiera que considerásemos la gloria futura del templo, la gloria mayor del templo, versículos 6 al 9. Porque así dice Yahvé Sabaoth, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera, la gloria final, la gloria última de esta casa será mayor que la gloria primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dios también anima y consuela a su pueblo, mostrándoles el futuro glorioso del templo. El lenguaje que aquí se nos presenta es un lenguaje futuro, es un lenguaje escatológico, es un lenguaje que espera su cumplimiento en algún momento de un futuro cercano. Y aquí se nos nombran tres cosas que han de pasar en este día final, porque está hablando de esto, está hablando del día final, está hablando del juicio final, está diciéndonos tres cosas. Primero, que los cielos y la tierra serán transformados. Segundo, nos está diciendo que los tesoros de las naciones llenarán el templo. Y tercero y último, nos dice que este templo final, el verdadero templo de Dios, aparecerá en este último día. Versículos 6 al 7 nos dicen que los cielos y la tierra serán transformados. De aquí a poco, en breve, cuando menos lo esperéis, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones. Como digo, esto es un lenguaje que claramente apunta al día final, apunta a ese momento tan anhelado y esperado cuando Dios por fin establecerá de forma completa y eterna su reino final, ese reino sempiterno que no tendrá nunca fin. Esta es la promesa, mejor dicho, es el cumplimiento de la promesa de que Dios va a crear un cielo y una tierra nueva, un nuevo universo, todo nuevo, todo recreado, porque este está contaminado por el pecado. Y de nuevo Ageo evoca
el monte Sinaí. Cuando la presencia de Dios desciende sobre la montaña, nos dice también Éxodo que todo el monte se estremecía en gran manera, fue sacudido, temblaba ante la presencia de su Creador. Pero en esta ocasión nos dice Ageo, no va a ser un monte lo que se va a estremecer y va a temblar, sino que toda la tierra y lo que en ella hay, todos los cielos y lo que en ellos hay, todo el universo, todas las naciones de la tierra y todas las áreas de la vida como la conocemos serán afectadas. Todo, las esferas políticas, comerciales, religiosas, sociales, todo, la vida como la conocemos ahora y lo que nos rodea será completamente transformado. El universo mismo, completa y enteramente será sacudido de arriba a abajo. Nos leían en Hebreos capítulo 12, antes, mientras estábamos en el tiempo de devoción. No es que ahora no estemos en un tiempo de devoción, pero bueno, me entendéis. Y el lenguaje de aquí de Hebreos es el mismo. Nos está hablando de este Jesús que por medio del pacto, que por medio de una mejor sangre, nos ha traído una salvación que no puede ser removida, que no puede ser perdida. Y nos dice que la voz entonces de este Dios conmovió la tierra, pero ahora ha prometido que no solamente la tierra, sino el cielo, ¿veis el mismo lenguaje? Todo será conmovido. Y el versículo 27 nos lo explica, Hebreos 12. Aún una vez indica la remoción, la transformación de todas las cosas movibles, las cosas que son hechas de la creación, para que queden las inconmovibles, para que quede el reino inconmovible, versículo 28. El reino inconmovible, el reino que por fin engullirá, destruirá el reino del enemigo y demostrará quién es el rey verdadero. Los cielos y la tierra serán transformados. Segunda parte del versículo 7 y versículo 8. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. No es un versículo fácil, el deseado, esta construcción gramatical. El sujeto está en singular, pero el predicado es plural, sin meternos mucho en gramática ni en cosas que nos puedan parecer raras. Y este predicado en plural hace que la frase se convierta en algo plural. Por lo tanto, no habla de una cosa o persona. Está hablando de cosas deseadas. Hay Biblias que lo traducen como el tesoro de todas las naciones, o sus riquezas, o las riquezas de todas las naciones. La Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, la English Standard Version, la New American Standard Bible. Todas estas Biblias lo traducen como los tesoros, las riquezas de las naciones. Además, el contexto, como siempre, nos ayuda a interpretar qué es lo que está diciendo aquí. No tendría ningún sentido si estuviera hablando solo y únicamente de Jesucristo. Por supuesto, apunta figuradamente a Jesucristo, pero si estuviera hablando del deseado como el Señor Jesús, no tendría ningún sentido que en el versículo 8 Dios nos hablara de que todo el oro, la plata, le pertenece a Él. Está hablando de la posesión de las naciones, esas naciones que son rebeldes y contrarias a Dios. Nos está diciendo que en este templo, que va a sobrepasar todo lo imaginado, este templo que será inimaginable en su gloria, en belleza y magnitud, este templo que incluso aquí y ahora, el templo que están construyendo, que tienen problemas de todo tipo, incluso de financiación, Dios está diciendo que en aquel día todos los seres humanos se acercarán a su templo para adorarle y traerán lo mejor que tienen, traerán sus riquezas y sus posesiones. Y esto está simbolizado en el oro y en la plata. Dice Yahvé, a mi casa volverán con todo lo mejor. No queríais ir a construir el templo, y os dije traer la mejor madera. Las naciones se rebelan y no quieren que mi casa sea casa de oración, pero un día esto sí ocurrirá. Fijaros bien cómo lo explica Isaías capítulo 60. Es importante, no solo que
pongamos atención al contexto, sino que dejemos que la propia Biblia se interprete a sí misma, que partes de las Escrituras interpreten otra parte de las Escrituras. Y fijaros, este capítulo 60, y también hacia adelante, hacia el final, nos habla de la futura gloria de Sion, y aquí es representada como una montaña de nuevo, como ese santo templo, como ese segundo Sinaí, donde Dios viene y se manifiesta. Y nos dice que todas las naciones vendrán a adorar delante de este Dios. Nos describe la misma situación que nos está describiendo Ageo. Fijaros, capítulo 60, Isaías 60, versículos 4 al 7. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos, fijaros cómo lo describe, te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nabaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrados sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. Está diciendo que Yahvé va a ser glorificado por todas las naciones, porque todas las naciones en estos nuevos cielos y tierra será su pueblo, y todas las naciones vendrán a su santo monte, a su santo templo, a adorarle. Ya no habrá más rebelión, todas las naciones le tributarán loor y honra a su Dios, versículos 14 y 18, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada, en ruinas y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y no solamente estos versículos, leer estos últimos capítulos de Isaías y veréis cómo este lenguaje impregna todo el texto. Tercer lugar y último, nos dice versículo 9 que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Yahvé Sabaoth, y daré paz en este lugar, dice Yahvé de los ejércitos. Si no estábamos del todo convencidos, aquí nos habla de una paz que será duradera, una paz que será eterna, como también ha dicho Isaías. Es la palabra salón que nos habla de plenitud, de seguridad, nos habla de bienestar y prosperidad, paz, paz verdadera que solamente Dios puede dar. No la paz que da este mundo, dijo Jesús, sino la paz que es mía, la paz que viene del Padre. ¿Y cuándo se manifestará este último templo? ¿Cómo será? ¿Dónde estará? Esta profecía empezó a cumplirse cuando el Señor Jesús vino a este mundo. ¿Recordáis en Juan capítulo 2, cuando discute con los discípulos y les dice que si destruyeran el templo, Él en 3 días lo levantaría? Y no lo entendieron hasta mucho más tarde. Pero Juan nos dice que Él hablaba del templo de su cuerpo. Dios mismo en persona está aquí, por lo tanto, como dice Colosenses, en aquel donde habita la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios es Jesucristo. Es Dios Hijo, igual que Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Dios de la misma carne, esencia. Hablamos de carne como ser humano, no como ser divino, que es espíritu. Es Dios de Dios, como dice también los antiguos credos. Y este templo divino que es Jesús, andando por Galilea y convirtiendo a otros en mini templos de Él, es lo que dice Pablo más adelante, que nosotros mismos ahora por el Espíritu Santo hemos sido convertidos en templo de Dios. Vemos cómo esto ocurre cuando el Espíritu Santo desciende sobre el aposento alto en Hechos capítulo 2. Allí tenemos los discípulos esperando esta promesa de que Jesús mismo iba a derramar su Espíritu. ¿Y qué ocurre cuando desciende el Espíritu Santo? Dice que todos los que están allí reunidos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, empiezan a hablar en otras lenguas.
Esto es una reversión, ha invertido y anulado la maldición de la Torre de Babel. Es el mismo lenguaje, todas las naciones reunidas, pero reunidas por soberbia y por pecado, no quieren obedecer a Dios. Y Dios dice que desciende y confunde el lenguaje de toda la tierra. Y de nuevo aquí se nos menciona a todas las nacionalidades reunidas, en referencia a esta lista de naciones de Génesis capítulo 10. Y en ambos casos, tanto en la Torre de Babel como en Hechos capítulo 2, en el aposento alto, Dios desciende. En el primer caso fue para maldecirlos y para que cumplieran su voluntad y se esparcieran. En este segundo caso es para bendecirlos. Es una demostración de que esa maldición es invertida. Dios quiere de nuevo habitar entre su pueblo. La presencia de Dios ya no es elusiva, ya no nos esquiva, ahora es receptora y acogedora. Por eso somos templo del Dios viviente, porque Dios de nuevo quiere una relación con nosotros. Ha tenido que santificarnos primero, porque no puede habitar en medio del pecado, pero Dios vuelve a estar en medio de su pueblo. Y este mayor templo, este templo verdadero y final, este templo último, escatológico de los últimos tiempos, se manifestará cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. Cuando vuelva a este mundo para juzgar a los muertos y a los vivos, cuando vuelva para decir, ya no más, se acabó toda la rebelión, todo el pecado, toda la oposición, mi reino es eterno, ya nunca más será tocado, movido o conmovido de ninguna de las maneras. Cuando los libros sean abiertos y Jesús vuelva, ahora como Rey de reyes y Señor de señores, no como ese bebé pequeñito en un pesebre en Belén, Dios dice, y Juan nos describe en Apocalipsis, que es el templo final y perfecto de Dios. Fijaros, Apocalipsis capítulo 21, los primeros versículos. Juan en esta visión del templo final de Dios nos dice que él ve un cielo nuevo y una tierra nueva. El lenguaje que hemos estado usando en todo momento. La renovación del cielo y de la tierra, una nueva creación. ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, fueron conmovidos, sacudidos. El mar ya no existía más, una referencia al pecado. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Prestad atención lo que dice el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, la morada, el templo de Dios con los hombres. Y Él morará, Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. De nuevo el lenguaje del pacto, de nuevo la presencia de Dios recobrada. Ahora se nos asegura que como estamos delante del templo, ninguna cosa impura o inmunda entrará en él. Está también aquí en el versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué? Porque es el lenguaje del templo, porque es el lenguaje de la purificación, es el lenguaje también otra vez de Levítico, donde nos habla que nada impuro puede permanecer ante la presencia de Dios, que nos habla de cómo ha de tratarse y conducirse el pueblo de Dios en el templo, el lugar de su morada, allí donde Dios está habitando en medio de ellos. El Dios tres veces santo de nuevo vuelve a aparecer y está presente entre su pueblo. Esta es la materialización final del verdadero templo de Dios. Los nuevos cielos y la nueva tierra en realidad son convertidos en un gigantesco lugar santísimo. Esto es lo que nos dice Apocalipsis 21, 16. Nos dice que la ciudad, esta ciudad santa, esta nueva Jerusalén que ha descendido del cielo como una esposa para casarse con su marido, con Jesús, dice que se halla establecida en un cuadro. Y nos describe este cuadro. Dice que la longitud es igual a su anchura. Es un cuadro perfecto, es un cubo. Y también, como hemos dicho en otras ocasiones, el único cubo que se nos describe en el Antiguo Testamento es el lugar santísimo del tabernáculo y del templo. Esta es la gloria del futuro templo, que Jesús mismo estará morando de nuevo entre su pueblo. Dios de nuevo se va a pasear en este nuevo y perfecto Edén, rodeado del pueblo que Él compró a precio de su propia sangre. Esto es la presencia de Dios recobrada
y que ya nunca jamás será quitada de en medio de su pueblo. Al Cordero sea toda la gloria. Amén.